Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de martes 3 de julio de 2018. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar a través de los canales 15, 19 y 21. No solo para nuestro territorio, sino que también a través de las redes sociales, con nuestra señal en Megavisión Go y Facebook para que usted nos sintonice en cualquier lugar del mundo. Este día en nuestro programa analizaremos el panorama político electoral que se presenta en nuestro país, donde los partidos políticos comienzan a realizar las alianzas y coaliciones necesarias para presentarse fortalecidos en las próximas elecciones del 3 de febrero. Además, con nuestros invitados, que ya los presento, vamos a darle un vistazo al resultado electoral en México. Saludo cordialmente al doctor Rubén Zamora. Gracias por acompañarnos, doctor. Qué gusto tenerlo en el programa. Ernesto, muchas gracias. Buenos días. Bueno, también quiero saludar al doctor José Miguel Fortín. Gracias por acompañarnos. Qué gusto estar acá, qué gusto estar en este panel. También, doctor Jorge Martínez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, considerando la definición que tienen algunos partidos políticos previos a las elecciones presidenciales de febrero próximo, estos comicios, según el análisis que se recoge del debate, se perfilan como uno de los más complejos y reñidos en nuestra corta historia democrática. Ayer, bajo esta misma primicia, abordábamos sobre la importancia que tiene precisamente tener un programa consistente de gobierno que reúna las características necesarias para lograr eliminar esos problemas de país que tanto afectan y dañan a nuestra población, como por ejemplo cómo mejorar la economía, cómo mejorar el desarrollo social del país, cómo combatir la corrupción y el principal factor de anhelo, contar con una sociedad menos violenta, que es el clamor que todos hemos venido externando en los últimos años. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente de estos y otros temas, así como también la connotación política que tiene para la izquierda en Latinoamérica el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, que vamos a tratarlo también en una primera instancia con ustedes. Así es que desde ya, @diálogo21, @Neto López Radio, es la cuentas que están disponibles para que interactuemos inmediatamente y conozcamos la opinión que ustedes tienen. Hagan buen uso de las redes sociales, no se pierdan, vean la forma necesaria de cómo establecer sus preguntas para que puedan ser compartidas con ustedes en la parte inferior de la pantalla de nuestros o de sus televisores. Así es que desde ya, pues nuevamente, bienvenidos a los tres. ¿Qué connotación política tiene el resultado electoral en México tras la asunción de un izquierdista y sobre todo también cuando en Latinoamérica los gobiernos de corte izquierdista están sufriendo desde luego cambios importantes? Pues mire, yo diría que para la izquierda latinoamericana, la primera cosa que diría yo es que vean que cuando se está en la democracia representativa, ese panorama de que la revolución va triunfando y casi se vuelve mundial, ¿verdad? O que cuando cae uno es porque aquí hay una gran conspiración mundial para destruirlos a todos, no es cierta. Hay procesos nacionales, el proceso mexicano no es el proceso venezolano ni el proceso nicaragüense. Y en ese sentido han tenido una serie de derrotas en los últimos años. Argentina, un caos en Venezuela, Brasil, caos en Nicaragua, Brasil, Ecuador, ¿verdad? Pero ahora tienen triunfo en uno de los países más importantes de América Latina. O sea que las nacionalidades tienen un peso muy importante, primero. Y segundo, creo yo que esta es la gran prueba para la izquierda, creo yo. Porque va a ser un gobierno de izquierda. Manuel López Obrador está y dice estar claramente en la izquierda, que le va a tocar, siendo el vecino inmediato de lo que se supone para la izquierda el principal problema de América Latina, ¿verdad? Ser ahora el gobernante que lleva un bagaje, creo yo, de experiencia por un lado, pero también de demandas y de esperanza de la población que es sumamente alto en las perspectivas.
Bueno, yo creo que es importante ver la experiencia de otros países. En el caso de México, lo importante es que se rompió el bipartidismo. 71 años gobernó el PRI en México, luego fue sustituido por el PAN, que generó amplias expectativas entre los mexicanos. El PAN era una decisión del PRI, pero las cosas fueron igual con el PAN que con el PRI. Y todavía el pueblo mexicano le dio otra oportunidad al PRI con Enrique Peña Nieto. Sí, fue curioso que no aguantó un periodo más. Un periodo. Lo que pasa es que el pueblo es el que no aguantó. El pueblo es el que se hartó de la partidocracia. Cualquiera pudo haber pensado que eran una era más de 10 años, de 3 gobiernos más del PRI, ¿no? Exactamente. Pero aparece el candidato que hoy es presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien no solo ha sido tenaz en su lucha, sino que también ha hecho propuestas consistentes que han convencido a los mexicanos. O sea, no es simplemente un tipo que ha andado señalando lo negativo de los gobiernos anteriores, sino que él ha hecho unas propuestas que han permitido que en la historia de México nunca hubo un presidente con tantos votos como López Obrador. Casi el 54% de los votantes votó por él. Es más, el principal contendiente, el rival más inmediato, tenía como un 22%. O sea, él le sacó más del 40% a su rival más próximo. Yo auguro, pues, y yo creo que la realidad de México es distinta. López Obrador en su juventud militó en el PRI también, y la realidad mexicana es otra. El PRI era como una especie de frente amplio, donde había izquierdas y derechas, y es un partido que la gente defiende su gobierno como que eran de izquierda para afuera, Sí. y de izquierda para afuera y de derecha para adentro. Entonces es una escuela para los políticos. La realidad mexicana es una realidad distinta, pero algo de eso puede pasar acá, porque aquí hay un descrédito de la clase política, hay un descrédito del bipartidismo nuestro, y no vemos que nuestros partidos hagan algo precisamente para que la gente crea en ellos. Por eso el 4 de marzo el pueblo salvadoreño se manifestó y no asistió a las urnas, pero el proceso ese de rechazo a la clase política no es tan inmediato. Por ejemplo, en México le volvieron a dar una oportunidad al PRI después de desilusionarse con el PAN, y hasta después de darle una nueva oportunidad surge esa tercera fuerza que rompe el bipartidismo. Ahí está la estadística que se tenía, por lo menos esto es lo que ya como virtual ganador, 53.8%. Casi el 54%. Y el otro es el 22.8%, el más cercano. Bueno, en honor al equilibrio, digamos, del análisis, también hay que reconocer que la derecha en México se presentó dividida en estas elecciones. No fue una derecha sólida. Y se unió con el PRD también. Así es. Ayúdenme ustedes, y ustedes son los invitados para poder dialogar en este tema. A ver, doctor, también Bueno, suma y el voy resto a también, comentarlo desde una óptica diferente, porque a mí no me parece que sea en este momento es decir, mi pensamiento, mi visión, realmente no me parece que sea va a parecer un poco extraño, pero no me parece que sea un gane de la izquierda. A mí me parece, obviamente, Manuel Andrés López Obrador es un hombre de izquierda. A mí me parece que efectivamente lo que ha pasado en México es un fenómeno psicológico, de psicología social. Es el mismo fenómeno que ocurre en Argentina, el mismo fenómeno que ocurre en Ecuador, el mismo fenómeno que ocurre en España, el mismo fenómeno que ocurre en Guatemala, el mismo fenómeno que ocurre en todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos, con el presidente Trump. Es el fenómeno de la gente aburrida de los partidos políticos. Del tradicional bipartidismo que hablaba el doctor. Es que no es tanto el bipartidismo, es que los partidos políticos tienen que entender que los partidos políticos son una estructura que existe o no existe de acuerdo a las personas que están adentro. Y tienen que saber encantar a la gente, tienen que saber acercarse a la gente. Y si no lo hacen, si psicológicamente no logran encantar, si no logran conectar con las personas, y ese es el gran problema,
si no logran conectar, entonces va a aparecer otra persona. Esa otra persona puede ser de izquierda en un caso o puede ser de derecha en otro caso. Hay países en donde ha sido de derecha y hay países en donde ha sido de izquierda. Sí. Y entonces, dependiendo del que sea el que está gobernando en ese país. Ahora, por ejemplo, mi amigo Dagoberto Gutiérrez ha hablado que el FMLN es la derecha de la izquierda o ha dicho que es la derecha de la derecha. Dago tiene un pensamiento que algunas veces me cuesta seguir, sí. pero realmente, y él dice que Nuevas Ideas es la izquierda de la izquierda. Entonces, si ese argumento fuera cierto, palabras que yo le he oído a Dago, entonces estos son de extrema izquierda, que tampoco creo que sea cierto, pero es como él lo plantea. Entonces, eso es lo que él quisiera, cuando menos. Entonces, a lo que yo voy es que estamos delante de un fenómeno psicológico político, porque la política también tiene psicología, un fenómeno psicológico político en donde realmente los pueblos se están moviendo del desencanto a la búsqueda de otro medio en donde pretenden encontrar algo. Ahora, ese es el problema, solo termino la idea. Ese es el problema. Es que en este vaso yo puedo tener algo que no me gustó lo que tenía dentro, y en este otro vaso yo puedo tener algo que no me gustó lo que tenía dentro, entonces yo busco un tercer vaso. Y puede ser que en el tercer vaso yo digo, ahí voy a encontrar algo. Lo que pasa es que yo tengo que saber primero qué hay adentro, porque si yo no sé lo que hay adentro, por la ilusión simple de buscar algo nuevo, puede ser que me encuentre algo peor que lo que hay acá. ¿Qué va a encontrar los mexicanos? Porque es de México que estamos hablando. Eso lo vamos a ver en el próximo sexenio. Porque realmente eso es lo que vamos a ver. Como lo están viendo los estadounidenses, como lo están viendo los guatemaltecos, que con todo respeto de nuestros hermanos guatemaltecos y del gobierno de Guatemala, pues llegaron a las urnas y votaron por el presidente Morales con una cantidad muy superior, pero rompiendo el esquema del tradicionalismo. Del tradicionalismo, no digamos bipartidismo, pero sí del tradicionalismo partidario. Y sin embargo, después las encuestas de opinión cayeron porque no encontraron en Morales lo que ellos creían que iban que era una capacidad, un liderazgo diferente a lo que podía haberse presentado. A ver, ¿qué piensa de ese análisis? Yo comparto con el doctor Fortín el hecho de que hay una crisis de los partidos políticos y que este es de tipo universal, es una crisis de legitimidad. Sí. Los partidos, por lo general, han perdido su propio ser, se lo han entregado al dinero, se lo han entregado a estar distribuyendo ese poder, haciendo arreglos a veces inconcebibles, etc. Y eso los ha llevado entonces a una crisis que genera un vacío político. Y el vacío político en política se sabe que alguien lo tiene que llenar. Claro. Sea de derecha o de izquierda, Hitler llenó el vacío político de la crisis alemana después de la Primera Guerra Mundial. Y era de extrema derecha. Así es, así es. Y lo mismo nos está sucediendo en América Latina. Entonces, en ese sentido, el problema es que el llene del vacío tiende a tener connotaciones populistas. Muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente empieza a buscar lo primero que encuentra, lo que le aparece. Y el populismo, si es algo, es lenguaje. Es una forma de comunicar con la masa. Y entonces aparecen los salvadores de la patria. Hitler en Alemania, pues apareció como salvador. En México es un tanto distinto. ¿Por qué? Porque este hombre lleva 3 periodos de estar peleando y la gente lo ha visto. Y si algo se le dice a López Obrador es que ha sido coherente en sus planteamientos. Pareciera ser que la gente lo ha descubierto últimamente. ¿Pero por qué lo logra descubrir? Por la gran crisis de los demás partidos. Le dan un segundo chance al PRI, como aquí hemos dicho. Y el PRI votó en un tristísimo gobierno, perdone que lo digamos. No, estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, lo que tenemos en México es que en el caso de México se junta un partido que lleva ya bastantes años de existencia, que no había sido descubierto, que las condiciones de crisis de los demás partidos lo hacen aparecer, bueno,
como lo mejor, lo posible, y un hombre con una capacidad de comunicación con las masas realmente grande. Bueno, ahí está la solución. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar detalladamente el discurso que ofreció una vez ya con resultados preliminares. Recojo solo para ir colocándolo sobre la mesa. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. La patria es primero. Segundo aspecto relevante, no apostamos a construir una dictadura ni abierta ni encubierta, que eso fue parte también del ataque que recibió durante toda su campaña. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes, también aclarando otro ataque de los cuales sufrió durante su campaña. Sobre advertencia, digo, no hay engaño, sea quien sea, será castigado en el combate de la corrupción. Por el bien de todos, primero los pobres. Esa es otra de las frases que él plantea. Bueno, pero yo, o sea, a mí me parece que todo esto está bien y yo espero por el bien de los mexicanos realmente que esto se cumpla. Lo que pasa es que todo esto lo dijo el presidente anterior salvadoreño, que no menciono, y que es el anterior a Sánchez Serén, y que ahora es prófugo de la justicia. Entonces, a las palabras, las obras, y eso Sí. es lo que espero por lo mexicanos. Es interesante ese Bueno, punto. la diferencia de López Obrador es que el pueblo mexicano sabe que él es un luchador demócrata. Eso es cierto. ¿Sí? Ha ejercido ya, ha sido gobernador en 2 estados, digamos, la Ciudad de México y otro estado, no me acuerdo cuál otro fue. Se conoce su trayectoria. ¿Gobernador o alcalde? Alcalde. No, ya no existe la palabra alcalde. Alcalde, es gobernador. Jefe. Ya no es. Hay presidentes municipales. en Presidente todo caso. municipal, sí. Pero él fue del Distrito Federal. Sí, Sí, el DF. Sí. con 25 millones aproximadamente. 30, ¿no? O 30 millones de habitantes, o sea, pero también había sido un gobernador de otro estado, un hombre que jamás se enriqueció del poder y un hombre cuyas ideas para enfrentar los problemas han cautivado a los mexicanos. Si de los 32 estados mexicanos, Peña Nieto ganó en 30. Y nunca en la historia de México un presidente ganó con una votación tan alta como la que votó él. Yo creo que tenemos que tomar conciencia que el principal problema nuestro no es si es izquierda o derecha, sino que el problema nuestro es la corrupción. Y sobre todo que no hay izquierda, hay izquierdas y hay derechas. Entonces en México es una realidad distinta a la que puede ser acá. Él no es una persona que apareció así, irrumpe en la historia y se lanza como un salvador. No, es un luchador que ya había ganado elecciones anteriores y con fraude lo hicieron perder. Entonces yo creo que hay que entender un poco la realidad mexicana y yo le auguro a los mexicanos pues que ojalá con Peña Nieto superen, porque yo he escuchado incluso propuestas muy interesantes de Peña Nieto sobre el tema de la corrupción institucional. Con Peña Nieto. Perdón, con López Obrador. López Obrador. Sí, propuestas muy interesantes de López Obrador sobre cómo combatir la corrupción. Y él dice, pero es que la corrupción está institucionalizada. La corrupción está enquistada en centros de poder económicos y políticos. Entonces hay que buscarle una solución inteligente. Y fue interesante lo que yo escuché. Eso es lo que han oído los mexicanos. Pero no solamente ganó la presidencia, ganó 200 de los 300 congresistas de la nación. O sea que él no solo tiene mayoría simple en el Congreso, él tiene mayoría absoluta. Y de las 9 gobernaciones que estaban en disputa en esta elección, López Obrador ganó 6. A ver, interesante es el punto, voy a hacer una pausa. De alguna manera esta pregunta debe estar presente en este análisis de ustedes. ¿Levanta el estado anímico de la izquierda en Latinoamérica? De aquellos procesos en los cuales serán sometidos. El Salvador no es la excepción, estamos a las puertas de una elección presidencial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será este un motivo también o realmente son hechos distintos? Voy a plantearles esto para cuando regresemos, le dejo planteado. Vamos a la pausa, gracias a usted por estarse reportando, qué bueno. Nos interesa conocer la opinión de ustedes, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas disponibles para que usted nos envíe sus comentarios. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de continuar con el análisis y con nuestros invitados, recuerde consolidar sus deudas en Coop 1, donde usted ya puede solicitar su crédito de consumo para empleado público desde el 11% de interés anual. Será un gusto ayudarle a solventar sus necesidades. Coop 1 es ayuda mutua. Así es que comuníquese ya, ahí está el teléfono, para que usted pueda consolidar sus deudas en Coop 1, solicitando su crédito de consumo para empleados públicos. Continuamos con nuestros invitados este día. A ver, ¿será este factor de triunfo de la izquierda en México, digamos, como una especie de levantar ese ánimo de la izquierda en Latinoamérica? Yo creo que sí, que se sienten muy contentos de eso. Yo en lo personal estoy muy contento también, pues, ¿verdad? Porque me parece que soy de esa familia, pues, un poco echado a un lado, pero no importa, ¿verdad? Ya me va a aclarar eso, como eso que lo han echado a un lado. Y de la no, misma yo me he familia. echado, para ponerlo más claramente. Pues, no, pero el punto aquí es que, mire, eso no es repetible, ¿ya? México no es El Salvador, por el amor de Dios, por algunas cosas muy buenas. Y una observación, cuando López Obrador dice que dictadura abierta o encubierta, realmente a quien se está refiriendo no es a él, es al PRI. Porque el PRI en México es conocido como eso, pasó 70 años gobernando el país y gobernándolo ellos. Sí. ¿Ya? La dictadura perfecta. Exacto. Entonces, para la mente mexicana, le estaba tirando una pedrada, dijéramos, al PRI. ¿Ya? Pero yo creo que es todo claro que pone a aumentar ánimos y todo en los campos progresistas en general, diría yo. No solo de izquierda, ¿verdad? Pero eso no es repetible en este país. Tiene que ser distinto. Si es que va a haber alguna salida progresista en el país, tiene que ser de carácter en las condiciones nuestras. Es que yo creo que estamos tan divididos ideológicamente que creemos que hay una derecha y hay una izquierda. Por ejemplo, acaba de decir Rubén de que es izquierda un poco hecho a un lado. No, Rubén es un demócrata y es alguien que ha luchado desde muy jovencito por la democracia en el país. Y pues yo no le tendría miedo que le diéramos poder a Rubén tampoco. Muchas gracias. Porque es de izquierda. No, es que a veces... Fue el primer candidato presidencial del FMLN ya en su escenario del FMLN, sí, buscaron una cara bonita, una izquierda democrática. Pero no hay por qué estar estereotipando, ni decir, no, mire, estos son de derecha y los de derecha son... No, si es que como me decía un campesino de allá de Morazán, no, me dice, es que aquí estamos complicados, hombre, me dice. Porque el problema no es que la izquierda ni la derecha, porque mire, me dice, a mí como salvadoreño, lo que no me gusta es que me roben, y me da igual que me roben con la izquierda o que me roben con la derecha. El problema nuestro es corrupción, y es una corrupción que está enquistada, que es institucional, que es estructural, que es cultural. Entonces el problema es bien serio. La realidad nuestra no es la realidad de México, ni la realidad de Venezuela tampoco. Y aquí lo que estamos haciendo es, hablamos más de Venezuela, a ver si ahora, si hace un buen gobierno López Obrador, no van a salir gentes hablando ya ahora de que yo de la derecha me paso a la izquierda, porque no, realmente es un hombre luchador por la democracia de su país, que los mexicanos conocen su pensamiento, conocen sus propuestas y por eso han votado por él y le han dado un poder absoluto que ahora muchos miedos tienen, porque él no necesita votos de otros partidos. Si aún la votación calificada la gana con los congresistas que ganó en esta elección, o sea, la ganó toda, pues si algunos le han llamado el tsunami electoral en México, pero no tiene por qué eso suceder aquí tampoco. Porque podemos hacer un paralelismo con España también. A eso quería llegar. En España, por ejemplo,
comenzó con el movimiento de los indignados, pero poco a poco se van desplazando los partidos tradicionales y digamos el Partido Ciudadanos, que es de los jóvenes que salen de indignados y forman un partido de derecha que están comiéndole el mandado al PP. Y los primeros en ganarle espacios al PSOE, que era el partido de izquierda, son los de Podemos. Puede suceder eso aquí también, pero no son cosas que se suceden inmediatas. Los mexicanos se desilusionaron del PAN y del PRI, pero le dieron una nueva oportunidad al PRI. Aquí no tiene por qué suceder una cosa así que en la próxima elección va a suceder esto. Vea en Venezuela, si Chávez llegó después de un descrédito y una desilusión y un hecatombe de los partidos, que era el AD y el Partido Demócrata Cristiano de Venezuela. Entonces, hasta entonces llegó Chávez, ¿no? Después de un Caracazo. Entonces, estamos como que la historia giró en círculos, ¿no? Pero es una realidad completamente distinta. La realidad nuestra es completamente diferente. Y aquí vemos que al igual que en España se desgastó más la izquierda, aquí también la izquierda se ha desgastado más. Porque en la elección pasada, por ejemplo, Arena conservó su voto duro. Pero se redujo como en un 45%. Sin embargo, doctor, yo tengo la impresión, aunque con esto le caiga mal a Arena, pero yo tengo la impresión, porque hay gente en Arena que dice, vea cómo ganamos las elecciones. La realidad es que no es cierto. O sea, perdónenme, pero no es cierto. La realidad es que el FMLN perdió buena parte de su voto, pero Arena no ganó nada. O sea, Arena inclusive bajó. Entonces, el fenómeno es por un lado es que lo que ustedes dos han dicho, estoy totalmente de acuerdo. El descrédito de los partidos políticos debido a la corrupción y a la sensación que hay en la población de que todo el mundo permite esa corrupción. Es decir, que hay una permisibilidad en donde la transparencia es un bonito nombre que se ocupa para atacar al prójimo nada más, porque es un poco lo que se termina haciendo, ¿verdad? Es decir, no estoy diciendo que el secretario Rodríguez lo haga, ¿verdad? Es decir, y si lo hace, pues sería objeto de otro análisis, pero lo que sí estoy diciendo es que no se ataca realmente el fenómeno de la corrupción, no se ha atacado hoy, no se atacó ayer y no se atacó antes de ayer. Tenemos un problema serio, ¿no? No, yo sí creo, miren, primero quisiera recordarme de una frase que yo usé en Venezuela, cuando subió Chávez en un evento internacional, y les dije, miren, es que ustedes, COPEI y Acción Democrática, que eran los partidos tradicionales, son los padres de Chávez. Así es. Porque solo se puede explicar Chávez por los problemas que ustedes no han sabido resolver y la corrupción. Aquí creo que eso sí es aplicable a El Salvador. Sí, estoy de acuerdo. Cuando hablemos, y si hablamos, el fenómeno Nayib solo puede entenderse con la crisis de los dos partidos principales de nuestro país, que de nuevo crean un vacío que alguien lo tiene que llenar. Bien o mal, esa es otra cosa, hay que discutirlo, porque puede ser para peor el llenar el vacío. A ver, aprovechando y reconociendo que ustedes, y ya que tocó el tema, doctor, aprovechando que ustedes son bastante estudiosos de la política, ¿qué lectura entonces le dan a ese laberinto electoral en el que se ha sometido Cambio Democrático y el exalcalde Nayib Bukele? A ver, entremos entonces en esa dinámica ahora ya que lo menciona. Bueno, ahí le tiraron la pelota a Cambio Democrático, así que empieza. Bueno, sí, no, yo lo que Pero quisiera también decir lo han apartado de Cambio Democrático. No, ¿cómo no? Yo. Ya no está en el Cambio Democrático. No, ya no estoy, ya no estoy porque cuando cambiaron el padrón, yo era embajador y ni puse los dedos ni firmé. Así que ya estoy afuera. Pero mi corazoncito sigue estando está ahí adentro. y mi pensamiento socialdemocrático, social cristiano progresista, ese no lo cambio. Y ese es el pensamiento con que se fundó. Miren, yo lo que creo que en este momento estamos frente a una elección completamente diferente, presidencial a otra. En lo anterior, solo por el lado más bien de la izquierda,
es que habían alianzas para la presidencial. El caso mío es uno caso de eso. Fue mi partido que me llevó, el FMLN que se adhirió a eso y el MNR que también se adhirió a eso. Hubo una alianza. ¿Verdad? La derecha, Arena, no la derecha, Arena no aparece con alianzas en la presidencia nunca, hasta ahora. ¿Por qué? Por la situación que hay. Arena sabe que no ganó las elecciones, bajó sus votos en la elección anterior. Es igual que Trump. Trump nunca ganó la elección en Estados Unidos, casi 3 millones de votos más. Menos. 3 millones menos que la Hillary Clinton, ¿verdad? Él lo ganó el Consejo Electoral, que es una cosa muy típica de ellos. Allí ganó, pero él no ganó las elecciones del señor Trump. Igual es Arena, Arena bajó. Entonces sabe que está en una situación difícil, Arena, con problemas internos y sobre todo, y esto hay que saberlo claro, los padrinos de Arena se han dividido y están divididos en este momento, lo cual hace todavía las cosas más difíciles. El FMLN recibe primero una gran advertencia de su propia base. Si esos 200,000 votos que perdió no se han ido a ningún partido, ahí están. Pero no le están votando y le han mandado a decir a la dirección, no nos gusta lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces hay una situación de una debilidad de los dos partidos principales. Sí. Arena lo está tratando con la alianza de la derecha. Ya consiguió al PCN, ya consiguió al PDC, el que hay ahora, ¿verdad? No el de antes, ¿verdad? Y está hasta negociando con Ghana, lo cual era inconcebible, ¿verdad? Sí. Y por otra parte, entonces, el problema es que el FMLN solo, yo creo que va a perder las próximas elecciones. Sí, Arena necesita también esas alianzas por el apoyo parlamentario a un futuro gane de Arena. Porque yo no quiero que se vea como que yo soy un defensor arenero, pero en las elecciones del 4 de marzo hubo un gran ausentismo. Sí, claro. Y si Arena saca 800,000 votos, que es casi su voto duro, quiere decir de que Arena sí conservó sus votos. Lo mismo en España, se debilitó más la izquierda que la derecha. Aquí se ha debilitado más la izquierda y no solo por el efecto naive, no, es más por el mal gobierno, porque ese plan de 11 meses donde ya aparece haciendo más cosas el vicepresidente, le ha recuperado ciertos niveles de simpatía, porque se ve que hay un mejor manejo gerencial de la presidencia. ¿Se refiere al vicepresidente de El Salvador? Vicepresidente de El Salvador. Bueno, es que el presidente de El Salvador realmente vivía o vive el señor pues con bastantes enfermedades y muy ausente, ¿verdad? Entonces, creo que sí le está ayudando, pero no lo va a recuperar. Yo estoy de acuerdo con el doctor Zamora. Totalmente de acuerdo. Yo no va a recuperar. Si ahorita la apuesta del frente es ver cómo pierde menos adeptos en la siguiente elección. Y Arena, en la alianza, creo que está pensando bastante, no solo en asegurar un gane en la presidencia, sino que también asegurarse una alianza en la Asamblea para promover las leyes que le permitan gobernabilidad. Difícilmente creo yo que aquí se puede dar un triunfo de una tercera fuerza. Todavía no es el tiempo. Así como los mexicanos le dieron todavía una oportunidad al PRI, a lo mejor aquí vamos a elegir el Peña Nieto de El Salvador, que podría ser el último presidente de la derecha. Porque el pueblo se va a cansar, se esperarían cambios. Pero es que la historia es dinámica, la historia no termina, pues, o sea... Yo creo que es difícil estar especulando mucho. Yo solo quisiera, doctor Martínez, decirle una cosa, porque es bien pertinente esto de que Arena esté pensando en su estrategia asegurarse en la Asamblea. Si no necesita, si en la Asamblea se aseguran lo que sea, Arena y el FMLN lo han hecho comprando el voto. Pongámoslo claro las cosas aquí. Aquí ese es uno de los problemas, que una de las instituciones que tiene una mayor corrupción en nuestro país es precisamente la Asamblea Legislativa. Tan grande es la corrupción de la Asamblea Legislativa que la corrupción se considera como que es lo que se debe de hacer. Y se recetan 15 trabajadores, 20 trabajadores en un departamento ahí que no llegan ni siquiera una vez a la semana a la oficina, llegan una vez al mes por el salario.
ese problema de No corrupción... llegan, se lo depositan, o se los a una depositan cuenta. a una cuenta, y peor todavía. Pero en todo ese tipo de cosas, entonces el problema que tenemos es que el país está acostumbrado a un sistema de alianzas, porque el PCN con Arena por muchos años y Gana con el FMLN en los últimos 10 años, ha sido alianza. Han votado con el partido de gobierno, Es correcto. pero no asumen ninguna responsabilidad con ese gobierno. Entonces, lo que hay aquí son alianzas de compra. Eso es típico de las asambleas legislativas. Y por eso tienen Por eso- tan mala fama. Por eso es que ahora el hecho de que haya empezar a ver alianzas para la presidencia de la República puede significar, un avance, porque las alianzas para la presidencia necesitan ser programáticas. Lo que me aflige es que en el caso del partido Arena anda buscando alianzas sin programa y creo que nunca están discutiendo cuál va a ser el acuerdo mínimo programático para 5 años de gobierno, si es que ganan. Y ahí tienen que cambiar los sistemas de alianza. Igual en el caso de Cambio Democrático, que usted me lo ha puesto, esto que le plantea, ¿cómo se llama? Bukele, de hacer o sea, de que lo lleven de candidato. Porque ahí es un poquito más complicado, pero se supone una alianza con nuevas ideas cuando lo hagan partido. Pero es que mire, doctor, si es que el problema de El Salvador en este momento, de entre otros muchos, porque aquí lo que podríamos exportar son problemas, es que realmente Producimos a cada rato. producimos una cantidad descomunal. O sea, el problema es que ningún partido está diciendo cuál es su programa. Aquí nadie está hablando de políticas. O sea, yo en serio lo digo con todo respeto, que alguien me diga cuáles son las nuevas ideas, que alguien me diga cuáles son las políticas que va a implementar el partido Arena o el partido FMLN. Es que realmente nadie está hablando de ninguna idea, nadie está hablando de un programa, nadie está hablando de cuáles son, no se diga no para 5 años, pero una política de Estado en seguridad para 20 años o una política de Estado respecto a salubridad o a salud o una política fiscal. O sea, el próximo año El Salvador tiene que pagar más de $1.000 millones en deuda vencida. ¿Quién está hablando de eso en este momento? Entonces estas cosas son realmente preocupantes porque los tres parecen anuncio de Signal, anuncio de pasta de dientes, pues, o sea, los tres andan así, ¿cómo se llama? Y nadie, bueno, uno perdónenme, pero es que realmente a mí yo hubiera ido a la concentración que hizo en El Salvador del Mundo si había más guardias armados que otra cosa. Eso da miedo. O sea, cada uno le tiene tanto miedo al otro que realmente es una cosa en donde estamos mal, estamos en una situación. Ay, Dios mío, es que a mí. Pero mire, yo nada más le haría una cosa. Me lo ponen para callarme, fíjese. Nomás me lo ponen. No, mire, Es doctor. parte es No, doctor. parte del apoyo visual, de referencia de lo que usted está hablando con relación a la... Pero permítame hacerle una corrección de gravedad todavía a su planteamiento. El problema es que en las campañas electorales presidenciales van a tener programa de gobierno todos. Así. Ya va a ver, son unos librotes de este porte o panfletones de Así, este porte es correcto. que nadie lee y que no los ocupan los candidatos durante toda su campaña. Y después menos. Sino que hablan, y por supuesto mucho menos, ¿verdad? Mire, un ejercicio, coge usted las 14 cosas que el expresidente Funes dijo que iba a hacer en su gobierno. De las principales, no todas, Sí. las principales. De las 14 solo cumplió una, que es que no iba a haber mayor inflación, que él no tuvo nada que ver con eso. Es cierto. Aquí no hay inflación por otro tipo de razones, porque nos dolarizaron, Así es. por un lado, ¿verdad? Así es. Y por otra parte, porque la economía está estancada y no hay crecimiento Así es, real, así es. ¿verdad? Entonces, cuando uno ve eso y después coja lo de Arena, lo mismo. Así es. Entonces el problema es cómo hacemos para que desde antes que empiece la campaña, estos señores ante el pueblo estén comprometidos a algo. Yo veía una posibilidad en esto de las alianzas.
que las alianzas hagan, pero si la alianza es solo quién va a ser el vicepresidente y se están matando porque unos dentro de Arena quieren unos, otros dentro de Arena quieren otros, el PSN quiere uno y el PDS está a la espera a ver si del pleito de ellos sale él. No, por el favor, eso no es hacer avanzar la vida, la democracia. Ni es una verdadera alianza, pues. Ni O sea, verdadera eso alianza. no es. Bueno, yo creo que a nuestros partidos políticos les falta, precisamente por haber hecho unas campañas muy ricas, demasiado costosas, entonces se limita. Y aquí los que tienen la plata para hacer campañas son dos. Por eso que ahora Juan José Martel está feliz porque tiene espacios en los medios y todo, tiene sus 15 minutos de gloria, pues. El hecho de que el partido CD se haya hecho golondrino le ha traído cierto beneficio. Y eso es bueno, enriquece el debate de una tercera fuerza, del surgimiento de una tercera fuerza A mí política. se me da mucha tristeza, le digo. Perdón la interrupción, ya le paso la palabra de nuevo. Tienen la palabra a los tres. No, por eso, pero se la quité al doctor Martínez. Pero realmente es que el CD era un partido bien decente, hombre. El CD era una... A ver, ¿y cuál es la indecencia que ahora se le puede haber? Es que Nuevas Ideas no tiene una ideología y el CD era un partido socialdemócrata. Nuevas Ideas se jacta de no tener ideología y de no tener ninguna construcción. Usted tiene demócratas, como lo decía, como Félix Ulloa, y personas como Dago Gutiérrez, que es un marxista, que dice que el FMLN es de derecha. O sea, entonces usted no puede tener una playa de seres humanos a menos que esté en la guerra y que usted ni modo ocupe una dialéctica en donde diga que el enemigo de su enemigo es su amigo, pues, pero ese es otro rollo. Su adherencia a Nuevas Ideas lo hace ver de alguna manera que pierde esa decencia. Desde mi perspectiva, el ingeniero Villacorta, el doctor Dada, el doctor Zamora, son personas totalmente congruentes, por ejemplo, con su pensamiento. Y es un pensamiento socialdemócrata, pues, o sea, y ese pensamiento no es el pensamiento actual, lo digo desde afuera, ya me corregirá el doctor Zamora si estoy equivocado. Voy a hacer una pausa, hablamos un poco en detalle de eso para tener el tiempo necesario, porque yo sé que hay mucho que hablar. Decía en una de sus frases que recogimos de la concentración hecha el fin de semana, el pasado domingo, en El Salvador del Mundo, decía Nayib Bukele, un llamado a todos los organismos internacionales y embajadas, pónganse del lado del pueblo, no esperen a que pase un Nicaragua, un Honduras, un Venezuela. La democracia no se negocia. Si ellos, los magistrados, hacían referencia en algún momento, no nos dejan participar, no habrán elecciones. Hagan esa canallada, cancelar al CD y van a ver de verdad a este pueblo. Son tres frases que las voy a poner cuando regresemos. Vamos a la pausa, continúe usted participando, nos interesa conocer la opinión de ustedes. Interactúe de una forma muy, pero muy responsable y así serán tomadas en cuenta sus preguntas o comentarios. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos acá. Si ustedes se dieran cuenta, yo siempre lo he dicho, el mejor debate está fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Acá conversando con nuestros invitados, el doctor Miguel Fortín, el doctor Jorge Martínez y el doctor Rubén Zamora con nosotros. A ver, doctor, me había quedado darle la palabra, igual los tres la tienen, sobre todo estudiando este fenómeno que puede en algún momento allanar el camino si se deja en libertad, o mejor dicho, en la legalidad de actuación del cambio democrático. Ayer en mi programa de radio, les voy a contar, estaba el doctor Miguel Cardosa. Él como juez electoral me decía, mira, lo que sucede es que detrás de todo esto se están corriendo demasiadas ansias y el problema es que hay tiempos en política.
¿verdad? Y hay que entender que lo que está pasando alrededor de Cambio Democrático es que los mismos partidos políticos, es historia, siempre se tiran obstáculos o las cascaritas para atropellarse entre ellos mismos. O sea, no lo sé, pero bueno. Mire, Ernesto, y yo quisiera decir lo siguiente. Miren, básicamente hay dos tipos de alianzas, ¿ya? En política, por lo general, con su propiedad. Una es la alianza táctica. Estrictamente, mire, es la típica de la Asamblea. Yo te doy el voto para esta ley si vos me das estos puestos o si vos me das este dinero. Yo fui vicepresidente de la Asamblea Legislativa un periodo y yo veía que después del voto subían unos señores al piso más alto, al quinto piso. Con el maletín negro. No, si no era maletín negro, porque Salían era con el maletín negro. repartido a cada uno de los diputados, o sea, no alcanzaba para maletín. El voto, voto por voto. Y esa práctica ha sido eterna. Ese es un tipo de alianza. Ahí van las alianzas tipo taxi que se llaman. O sea, yo te llevo de candidato a cambio de que me des esto y esto y esto. ¿Vea? Y que me financies la campaña, por ejemplo. Hay casos para diputados así. O yo te llevo porque no tengo candidato y te puedo llevar. Lo que llaman los partidos taxis. Ese es uno. Hay otro tipo de alianza que es la alianza estratégica, de programa, de decirle al pueblo qué van a hacer, que es la típica de los países de sistema parlamentario, que para ser mayoría en el Parlamento le dicen a la gente primero qué van a hacer los que se van a juntar. El problema aquí en el país es que solo hemos tenido lo primero. Falta lo segundo, que creo que podría ser un paso positivo. En el caso concreto, yo les voy a decir francamente, yo platiqué con la dirección del Partido Cambio Democrático. El actual, porque me preocupó mucho cuando empecé a oír rumores de que habían habladas y habladas con Bukele. Y les dije, miren, como partido, una alianza con Bukele puede ser la muerte de Cambio Democrático. Porque se lo van a tragar. Y además es una alianza muy peligrosa porque realmente no saben a qué se están metiendo, porque nadie sabe cuál es el planteamiento de nuevas ideas. No he escuchado una y no puedo prejuzgar cuáles son esas ideas. Eso por un lado. Por otra parte, sus alternativas para la presidencia son prácticamente nulas. No tienen el dinero, no tienen el candidato y entonces se van a quedar afuera de todo el baile. El señor ese lo que tiene son un montón de votos y eso hay que reconocerlo. Ya. La única posibilidad es que ustedes entiendan con quién se van a meter primero y segundo, que pongan clara cuáles son los términos de eso y que los hagan públicos antes de firmar cualquier cosa. Y firmaditos. O sea, en el fondo mi planteamiento era, o ustedes tratan de establecer una alianza programática con detalle, quién va a ser el vicepresidente, cómo se va a repartir la deuda, cuáles van a ser las principales cosas que el gobierno, si es que ustedes llegan, van a pelear por y llevar adelante, etc. Si no hacen eso, yo no recomendaría de ninguna manera que ustedes fueran a esa aventura. Esa ha sido mi posición, yo estoy esperando. Me dijeron que estaban discutiendo. ¿Qué discuten? No lo sé porque no me quiero meter. Pero algo tendrá que salir. Si no sale nada, perdónenme, pero esta es la típica alianza de partido taxi y estaríamos siguiendo con las malas prácticas políticas del país. Si hay propuesta, hay que ver cuál es esa propuesta. Bueno, y si así no lo hicieron, realmente habrán probablemente aniquilado al Cambio Democrático. Porque la ideología de socialdemócrata se habrá ido al traste. Porque realmente, efectivamente, yo no he oído tampoco, como lo decía hace un rato, nunca una nueva idea sobre esto de la posición de Bukele. Y eso es lo que a mí me preocupa. No obstante eso, en cierto editorial mío en un periódico, hacía ver que todo el mundo tiene derecho a la participación en sus aspiraciones políticas, sus derechos políticos los tiene. Así es, y estoy totalmente de acuerdo en eso, porque como decía Voltaire, debemos en la democracia estar dispuestos inclusive a morir
por defender el derecho al disenso de otras personas sobre nuestro pensamiento. Bueno, Nuevas Ideas reúne gente que simpatiza de un señalamiento negativo. Los partidos políticos están desgastados, los partidos políticos roban, porque lo más conocido es cuando no roba, alcanza el dinero, ¿no? Así dice Bukele, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, de que si yo nada más reúno gente porque están en desacuerdo con los que están, pero ¿en qué están de acuerdo? Esa es la cosa, porque cuando no se tienen, como usted dice, las ideas de lo que queremos, sino que nada más estamos unidos porque no queremos esto, entonces no tenemos una propuesta. Así es. Y del seno de los que están protestando, habrá gente que tienen una manera de pensar distinta. Así como del movimiento de los indignados, cuando deciden tener participación política, surgen dos partidos distintos y ahí ya se definieron, ¿no? Aquí están los de izquierda y aquí están los de derecha, Ciudadanos y Podemos. Al rato, cuando ya empiezan a discutir, bueno, miren, ya estamos de acuerdo en lo que no queremos, pero ¿qué es lo que queremos? Eso no existe. Y ahí van a ser las divisiones. No, pero es que ahí en esa manifestación del Salvador del Mundo había gente, porque yo tengo fotografías ahí, había gente, por ejemplo, de la juventud marxista trotskista, de la juventud marxista no sé qué cosa. O sea, hay de toda la gama de cosas que ni siquiera los salvadoreños promedio entienden, pues, o sea, si los trotskistas, los leninistas, que yo creí que ya ni existían, pues, o sea, yo de verdad creí que ya no había trotskistas en estos momentos, en serio. Es que mire, ahí está el problema, porque no solo hay partidos taxis, hay líderes taxis. Es cierto. Y es el gran problema problema de Nayib Bukele es precisamente Él es un líder taxi, no lo sabe. O no quiere saberlo, o no lo quiere aceptar, porque es inteligente el hombre, eso no hay que dudarlo. Tiene capacidad de hacer proyectos, por ejemplo, lo ha demostrado. Pero concepción, eso es lo que creo yo que ahí falta, que es lo que le permitiría poder entender y llevar y conducir el partido. Pero dígame una cosa, Dagoberto Gutiérrez, ¿qué hace allí? Sí, tiene su propio proyecto. Claro que lo tiene. Lo tiene y lo estamos empezando a ver. Hay pueblos en que Nuevas Ideas son 3 locales distintos. Sí. Uno de izquierda, otro de a saber de qué y el otro de qué. Y se están peleando entre ellos. Es correcto. ¿Por qué? Porque no hay ideas que cohesionen o que lleven a la cohesión de la gente, sino que lo que hay es lo que usted acaba de decir, doctor, negatividad. Ninguno quiere el sistema actual de partidos. Eso es cierto. Claro. Pues sí, pero entonces la nueva idea es una antiidea, en donde realmente lo único que los cohesiona es un negativismo por todo. Es el rechazo. El rechazo al status quo. Pero cuando empiezan a discutir, y por eso se dan esas divisiones, ¿no? Cuando empiezan a discutir, bueno, estamos de acuerdo, como quien dice, supongamos un diálogo en lo que estamos en desacuerdo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que proponemos? Ahí vienen las cosas distintas. Usted ve algunos, doctor, que contestan amablemente, otros que le dan una insultada, pero de Padre Señor mío, otros que hablan como guatemaltecos. Bueno, esos son troles, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pero hay de todo. Es una cosa terrible, perdón que lo he interrumpido. Sí, pero yo creo que lo que hemos visto es que Nuevas Ideas se convirtió en el canal de expresión de los que están descontentos con el FMLN. Porque si y con Arena. Tomamos, no crea, si tomamos el 4 de marzo, las votaciones, es que no fueron 200,000 votos los que bajó el frente, fueron más de 300,000 votos de su voto duro. Y eso no fue solo por Nuevas Ideas, ¿no? Pero las bases que andan ahí son bases de gente que ellos manifiestan que ya el FMLN dejó de ser el canal de expresión política de la izquierda en El Salvador y que perdió legitimidad. Entonces, no andan diciendo nosotros somos los areneros desafectos, no, somos los revolucionarios desafectos. Nuevas Ideas le resta votos al FMLN, pero
E insisto, en la elección del 4 de marzo, que hubo mucho ausentismo, Arena casi conserva su voto duro. Pero déjeme hacerle una observación a eso, doctor. Efectivamente, el voto, yo no creo que solo del voto de militancia del partido, sino también de los que simpatizan Es que y a que eso me suelen refiero, votar, a eso me que refiero. creo yo que es los que más se quedaron en su casa para no ir a votar. No quieren Arena, no quieren otros, pero tampoco quieren el partido por el que han votado. Están disgustados con la forma como hacen. Pero ¿qué pasa? Unas pocas semanas después viene una elección interna en el FMLN, ¿ya? Normalmente las elecciones primarias, o sea, las internas de los partidos, suelen ser en torno al 40 a 50% de los padrones de partido. Eso en todas partes del mundo. En el caso del FMLN pasó del 70%. ¿Por qué? Porque esa gente de militante que estaba desafecta con el partido, de repente sale un candidato a última hora, Hugo Martínez, que lo que dice, no, esto hay que cambiarlo, el partido tiene que cambiar, hay que oír a las bases, y hace esa campaña, y de repente la votación interna que En yo me unas esperaba, pocas semanas, en pocas semanas, Sí. la votación interna que yo me esperaba que iba a ser pírrica, de repente se hace de 70%, que eso es poco usual. Ese es un fenómeno que hay que estudiar. ¿Por qué? Para mí el fenómeno se explica diciendo que la gente esa que dejó de votar por el FMLN no está buscando otra opción. No está. Ok. Están diciéndole a la dirección, por el amor de Dios, cambien, óigannos. ¿Verdad? Y ahí Y comete ese- un error Hugo Martínez al volver a llamar a Gerson Martínez y a Medardo ¿cómo se llama? A su propia campaña. Vamos a hablar de eso cuando regresemos también. ¿Cómo se ve desde ese ojo crítico que ustedes plantean sobre el escenario político? Ya estamos entrando a estos dos partidos tradicionales, Arena y el FMLN como tal. Pero también, a ver, todos los reclamos bien o no justificados por los cuales Nayib Bukele dice que están obstaculizando su candidatura, ¿fortalecen su imagen presidencial o la están golpeando como en su momento se recoge del análisis? Me gustaría un poco cerrar ese ciclo y entrar al otro panorama para ir poco a Ahí poco voy a hablar como psiquiatra. a tierra sana. Me parece interesante. Vamos a la pausa, 7:32. Gracias a usted por estar compartiendo nuestra señal a través de nuestra cuenta en Facebook. Estamos en diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radios. Ahí está nuestra señal para que usted pueda compartirla con sus contactos y de esa manera poder tener esa retroalimentación de comentarios con ustedes. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué impacto está teniendo toda esta aura que se está creando alrededor de la legalidad constitucional o no que tiene Cambio Democrático, su adhesión y posible alianza con Nuevas Ideas? Y sobre todo también porque a voz de reclamo, Nayib Bukele sostiene que se le está obstaculizando su candidatura presidencial. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Se estará de alguna manera golpeando su imagen o se estará fortaleciendo rumbo a lo que podría ser una candidatura presidencial? Tienen la palabra los... Bueno, mire, lo que pasa es que yo creo que psicológicamente él lo está aprovechando. Él lo está aprovechando haciéndose pasar como una víctima. Y yo la verdad es que independiente de esta condición, creo que todas las personas que tengan una aspiración presidencial tienen el derecho para hacerlo, ¿no? Es decir, nos guste o no, así como lo decía yo en este artículo, así como nosotros exigimos los derechos en la democracia, también tenemos que dar esos mismos derechos para otras personas. Ahora bien, eso es el marco común. Lo que no se vale es que alguien venga a hacer las amenazas veladas y no tan veladas que el fulano en un momento determinado hace, porque realmente hace amenazas de que si no hacen lo que yo quiero, todo lo que me está rodeando, que serán un montón de
de escuadroneros, no de la muerte, sino que de un escuadrón armado, porque tenía un escuadrón armado de la peor presencia. Realmente van a ver lo que es lo que les espera. ¿Cree que ese era digamos, el mensaje que sería? Bueno, Aunque todos los candidatos andan su seguridad, ¿no? No. Usted nunca ha visto esa seguridad que andaba este fulano. Muy de acuerdo, pero no, pues sí, es que usted veía a un fulano que andaba con chaleco blindado. Sí, yo de armas no sé nada. De manera que andaba con una arma de estas grandotas. Si ustedes saben, me ayudan qué era, porque yo no sé qué era, pero era una armota de estas ¿ese grandes. fue un mal mensaje o un mensaje bien definido en el que le No, quería es que matar? este fue el mismo mensaje del ministro de Defensa cuando va a la Asamblea Legislativa y pone hasta francotiradores en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué está diciendo? O sea, eso es un mensaje metacomunicacional. O sea, esto quiere decir algo, no es así nomás. Tendría que ser alguien realmente burro. Y como dijo el doctor Zamora, burro el hombre no es, pues. O sea, de hecho dijo que era golondrino. A mí me parece más cuervo, pero realmente es un poco, o perico, no sé. Pero realmente tiene características pajariles, pues. O sea, hagan esa canallada y van a ver la verdad de este pueblo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Esa es parte de la frase que se dio. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Pues? Quiero hacer una aclaración, como siempre lo he dicho, en honor al equilibrio de este medio, de este servidor. He girado invitaciones en varias ocasiones a Nayib Bukele para que también acá nos plantee, nos defina y nos aclare todos esos términos por los cuales, como ciudadano, como aspirante a una candidatura presidencial, tiene derecho a poderlo expresar, ¿no? No, pero esa es una declaración de otras, como por ejemplo, si ellos, los magistrados, no nos dejan participar, no habrán elecciones. Es otra de las ¿Y declaraciones. quiere decir eso? Por Dios. O sea, Miren, yo lo que diría es lo siguiente. Todo esto son muestras de un problema más de fondo que tenemos que verlo, y es que el problema de que estos actores que se presentan como los salvadores de la patria tienen el problema de que no respetan la institucionalidad. Y eso sí es grave en términos del desarrollo de una democracia representativa como la nuestra, que está basada en el respeto a la ley, la institucionalidad o el respeto a las instituciones, que aunque anden mal, pero tenemos que tener un respeto institucional, creo yo, en nuestro actuar político público. En este sentido, por ejemplo, andarle lanzando amenazas a la Sala de lo Constitucional cuando todavía no ha ni siquiera resuelto el caso. Eso es engañar a la gente. La sala tiene que resolver ese caso porque un ciudadano se lo pidió. Esperemos a que salga el resultado, la sentencia, y entonces demos nuestra opinión. Si, por ejemplo, en el caso dicen, mire, se queda suspendido o se acabó el partido, hombre, yo diría, mire, ¿cómo pueden sacar a un partido o dejarlo nulo cuando ya, según la ley, sí es partido legal porque tiene un diputado, tiene alcaldes y aunque no sacó los 50,000 votos? Sí. ¿Puede martirizarlo, puede llevarlo a martirizar una decisión de la sala? No, mire, pero si ya la sala tiene precedente en esto, que es el caso de el anterior presidente, el caso de Saca. Saca no era nula su candidatura, pero la sala... Pero lo dejaron participar. Sí, lo dejaron participar por razones que la sala consideró que yo podría discutir, pero la sala lo consideró, y al terminar la elección, cuando él ya no podía ser presidente porque había perdido la elección, entonces dijeron, esto va para el futuro. Digo, era nulo. Pero si hubiera ganado Saca. Bueno, ese es un problema que hubiera sido horrible para la sala. Pero aquí creo que de nuevo no tiene mayor cosa el problema, y entonces puede resolver. No, esto queda la nulidad, porque sí era una nulidad real, y yo se lo dije a mi partido por escrito cuando estaba afuera, que eso de andar mendigando que lo hagan en contra de la ley me parecía incorrecto, pero en fin, se lo hicieron, ¿verdad? Porque la ley es clara. Bueno, pues ahora no, ahora es un partido legal, tiene un diputado, y la ley dice que si tiene diputado es un partido, ¿ya? Entonces espero yo que van a resolver diciendo, sí, aquella cosa tiene nulidad, pero esto solo va a pasar para el futuro, para que nadie más en el futuro le ande dando
el partido o aceptándole el partido cuando solo no saca los 50,000 votos ni saca un diputado. Creo yo que esa podría ser una solución, pero yo me respeto y atendo a que diga, a ver qué dice la sala. Sí, yo comparto el criterio del doctor Zamora. Creo que después de que participó el partido en la elección esta última y ganó un diputado y creo que algunas alcaldías, ya no procede la cancelación del partido. Pero sí lo que le digo una cosa, como en política todos los recursos se utilizan, la victimización le está dando resultados. Sí, yo creo que sí. La victimización le da resultados. Porque... O sea, por quererle hacer un daño le están fortaleciendo. no, es que nadie le está tratando de hacer daño. Pues No, es estamos que yo... obstaculizando. No, por es que yo pretender- puedo decir, ahí viene el lobo, y muchos creerán de que hay que protegerme del lobo que viene, aunque sea el lobo, un lobo imaginario. Sí. Pero... Que fue lo que utilizó Hitler en un momento determinado, dicho sea de paso, ¿verdad? Es decir, pero digamos que en la realidad política esos recursos son válidos, los usa. El político usa lo que le conviene y en este caso el victimizarse le conviene. Pero si usted analiza, por ejemplo, por qué dentro de los fundadores no aparece Nayib. De nuevas ideas. Sí. Precisamente porque no se quiso atar a un partido porque de antemano se sabía de que ese partido no podía participar en las elecciones. supuesto. Ni siquiera está en el padrón. Claro. Por No es ni militante, pero supuesto. él calculó también que su partido no salía, pues porque no puede salir por los plazos. Por que tiene la ley. supuesto. Exactamente. Y manda cerca de 200,000 firmas que atrasan todavía los tiempos. Que no fueron 200,000 firmas porque mandó un montón de libros vacíos, pero de todas maneras cerca de 200,000 firmas, ¿verdad? Entonces, Así que creo yo que él está haciendo una buena campaña que le favorece. mercadológicamente es muy bueno. Mercadológicamente es buena. ¿Cómo está Arena? Sí, perdón. Pero tampoco eso significa que todos los que de momento simpatizan con él a la hora de apoyar una propuesta en positivo, no simplemente decir, bueno, vénganse los que estamos descontentos. Ahora, ¿qué es lo que nos daría contentamiento? Ahí viene la cosa. Es que en serio, yo sí debo confesarlo, alguien de Libertad estuvo por allá viendo cómo andaban las visiones ahí en El Salvador del mundo, y de verdad, había gente demócrata, había gente de verdad de grupos que yo en serio creí que ya no existían, de verdad, así, de grupos marxistas que de verdad creí que no existían ya en El Salvador y en el mundo. O sea que, de verdad, a la hora de una proposición, estos se van a dar en la madre entre ellos mismos. Va a ser una cosa terrible. Desde el otro lado, los otros partidos siguen creyendo que están en la gloria y que no pasa nada. Y ese es su gran problema. El gran problema es que de verdad están convencidos que no hay problemas y que todo el mundo lo sigue. Esto se llama la caja de resonancia en psicología. Es decir, yo estoy en un ambiente en donde todo el mundo me dice qué lindo sos, y entonces yo termino creyendo que soy lindo y que todo el mundo piensa que soy lindo, pero solo me lo dice mi mamá y me lo dicen 3 o 4 amigos. Entonces yo creo que todo el mundo dice eso, y eso es lo que le pasa a los partidos políticos. Entonces en los partidos políticos todo el mundo piensa que todo el mundo está de acuerdo con ellos. Eso le pasa al FMLN y eso le pasa a Arena, en donde ellos mismos hacen sus chats, todo el mundo les dice lo que quieren oír y piensan que nada malo está pasando y que ya la ganaron los dos en la primera vuelta, y eso tampoco es así. Ok, vamos a examinar un poco para ir aterrizando también ya los pocos minutos que nos quedan. Gracias a usted por estar participando con nosotros y enviándonos sus comentarios. Vamos a darle lectura cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias. A fines del 2010. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Ok, gracias a la Universidad Francisco Gavidia. Vamos a darle lectura a nuestros comentarios. Doctor Zamora, ¿qué piensa usted también sobre las pláticas que tuvo Arena con Cambio Democrático? Lo dijo, ¿cómo se llama? Juan José, que había tenido conversaciones, que se le acercó
gente de Arena, dice también. Sí. Pues mire, No sé si pregunta si tenía conocimiento de eso. Pregunta no, yo sabía que después de las elecciones y de cara a la nueva elección presidencial han habido pláticas de todos los partidos con todos los partidos. Y eso es la vida. Está bueno que lo hagan, porque si están que ni siquiera se pueden voltear a ver, me parece que estaríamos en unos grados de polarización inaceptables totalmente. Ya suficiente polarización tenemos hasta ahora. Porque deben de platicar entre ellos. El problema es qué platican y cómo platican. Porque yo puedo ir a otro partido con una propuesta y decirle, mira, esta propuesta, ¿por qué no? Ayúdame con los votos y dame los votos y todo eso. Y por convencerlo, el otro me da los votos. Pero yo puedo ir y cuando el otro tiene una propuesta, llego y le digo, mira, te doy los votos, pero me das tales y tales puestos o me das tanto de dinero. Son formas de plática. Y ojalá que Arena y el FMLN llegaran a dialogar alguna vez también, ¿verdad? La segunda es malísima. Y platican, hombre, Arena y el FMLN platican. O ese plática en los parlamentos o en la asamblea, que es plática de pasillo, eso se da en todas partes. El problema es qué se platica y cómo lo que se platica se transparenta al público. Esos para mí son los dos pasos que no hemos dado. ¿Qué piensan de la adhesión o comentarios que tuvo Roberto Lorenzana en tu programa, Ernesto, donde hacía ver de que a Nayib Bukele debería dejársele participar en las elecciones y vencerlo en las urnas? Pues sí, yo he dicho que es así, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, de hecho creo que no puede ser de otra manera. Creo que el no hacer eso es antidemocrático. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pregunta a alguien también, ¿por qué, doctor Fortín, usted asegura que Arena está dividido? Es que yo no aseguro que esté dividido. Yo lo que creo es que realmente hay dos polos, digamos, de influencia, y que esos dos polos de influencia no se están poniendo de acuerdo, y que desafortunadamente la dirigencia actual de Arena no se da cuenta de que existe un segundo polo de influencia, y como tal, pues los excluye, y no debería de hacerlo, porque ahorita es el momento de unir, digamos, a esas derechas si es que quiere ganar las elecciones. Eso es lo que yo haría. Déjeme meter mi cuchara. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Lorenzana y dice el doctor Fortín, pero le añado siempre una cosa. Tiene el derecho a participar en las elecciones si cumple con los requisitos que la ley establece. ¿Por qué? Porque la Constitución eso dice. Ese argumento que ya porque la Constitución le da el derecho a todos los ciudadanos de optar a cargo público, puede hacerlo como quiera y cuando quiera, es una sofisma y es inconstitucional. Eso siempre de acuerdo con la ley. Yo creo que en este caso concretamente, yo siempre lo añado, porque me parece que el señor Bukele ha planteado su problema en términos de que es su derecho y sin importarle si estaba cumpliendo con los plazos, cuando al mismo tiempo su comportamiento era que sí sabía que no llegaba a tiempo su partido. ¿Por qué? Porque no se inscribió, no fundó el partido para quedar abierto a la posibilidad de que otro partido lo pudiera llevar. Esa es otra cosa. ¿Lo hizo por ignorancia? No lo sé. O por maldad. No, y eso yo lo doy por descontado, porque es obvio que debe ser así. Es obvio que debe ser así. Claro que tiene el derecho, siempre y cuando cumpla con la ley, eso es claro. Ok, pregunta a alguien acá, ¿qué piensan de la vicepresidencia en Arena? Ayer, por cierto, hablé con Luis Membreño, acá, el economista, y me decía que sí, él estaba interesado y que había tenido algunas pláticas con algunos personeros de Arena, incluso también del PCN. Pero también ahí se perfilan otros nombres. A ver. Bueno, yo creo que ese es un problema ahorita para Arena, porque Luis Membreño ni Mario Salaverría son gente del PCN. Y es como por reunir el requisito, los van a inscribir en el PCN para que puedan competir o sea, al final siempre van a ser areneros, pues. Mejor el PCN que inscriba a
a Javier Simán y que lleven a Javier Simán del PCN No, Javier no creo que quiera. como vicepresidente de esa fórmula. Que no le gusta de copiloto, no digo. No, Javier está de vacaciones. Yo sé que está de vacaciones. Pero creo que hay que ver lo que Está de dice el vacaciones. PCN. Dejémoslo que disfrute de sus El vacaciones. PCN ya lo dijo enfrente, yo lo vi en la televisión diciéndolo, nosotros vamos a ir con ellos con bandera separada porque nosotros queremos conservar y aumentar nuestro voto, por eso tenemos que llevar Ayer una mismo gente dijo que Mario no Ponce acá en este represente. programa. Sí, lo ese anda es amigo. diciendo Sí, Mario aquí lo Ponce. dijo. Sí, Eso Mario, está aquí lo clarísimo. dijo. ¿Por qué? Porque hay precedentes en la historia del país en que quien decide quién va a ser el vicepresidente no es el partido aliado, sino le dicen al partido, mira, inscribí a fulano, Sí. ¿verdad? Y el fulano Y ya los han suscribe dejado porque no es enganchados, de me ningún decía, así en partido. pocas palabras. Perdón el término, Y no solo popular, por pero malas lo han- cosas, sí. sino por buenas razones. Sí. La UNO, de la cual yo fui parte y todo, cuando llevaron de candidato al coronel Claramont, del Partido Demócrata Cristiano, era el más grande de la Unión, pero Claramont no tenía nada que ver con el partido, se hizo del partido para poder ser candidato. Entonces a una persona del Partido Demócrata Cristiano lo pasaron al MNR para que el MNR pusiera el candidato a la vicepresidencia. O sea que hay precedente ya, por buenas razones en aquel caso. Ok. ¿Qué piensa de estas figuras que se perfilan ahí en la vicepresidencia? Bueno, yo a Mario Salaverría lo conozco bien y lo aprecio, ¿verdad? Es decir, a Marisol. Pero él declinó, entiendo, según... Sí, que todos declinan en algún momento. Marisol Argueta también no estaba muy Sí, ella está en el convencida. foro económico. Sí, es que por el otro lado, si ganan mucho más en el foro económico que venir aquí a ganar $0 Y a meterse en problemas. y a meterse en todo tipo de problemas. Ahora, hay personas que sí se mueren un poco por ser vicepresidente, ¿verdad? Es decir, el señor Aguad, por ejemplo, que Sí, anda sacando... Gerardo Aguad, sí. Se muere. Ahí andaba también otro grupo apoyando y pidiendo que se inscribiera como candidato a la vicepresidencia. Pero pues sí, o sea, hay los pesos específicos y todo eso. El vicepresidente va a salir de la alianza con el PCN y PDC, seguramente, Yo no sé, ojalá que Arena no se meta en más líos. Suficiente salió desgastada con las internas de la presidencia como para que vaya a volver a desgastarse con esta otra cosa, ¿verdad? A ver, es momento de calmar eso. Doctor Martínez, le doy 20 segundos para hacer una reflexión concluyente de lo que hemos hablado este día, que de antemano les agradezco porque ha sido pero muy provechoso conocer los diferentes puntos Ya de se acabó vista sus 20 segundos sobre él mismo, los temas del país. A ver, doctor. Bueno, yo creo que los partidos políticos tienen que tomar conciencia que el país está por convertirse en una democracia fallida. Estamos tan endeudados a punto de caer en un default. Entonces, es necesario que se pongan de acuerdo por el bien del país y que propongan soluciones a los problemas del país. No se están presentando soluciones. Y es necesario que seriamente nos digan cómo van a resolver los problemas. Ok, 20 segundos. Bueno, yo creo que estamos frente a una elección que va a ser diferente a las anteriores. Hay que prepararse, en definitiva es el pueblo el que va a decidir, pero que sea un pueblo que sabe para qué le está eligiendo a la persona que va a salir. Doctor. Bueno, yo creo que ya lo dijimos todo. Agradezco la atención. Bueno, la verdad que sí, somos un país creadores de problemas que si de exportarlos se trata, ocuparíamos el primer lugar en el ranking Seríamos de ricos. exportaciones. Tenemos que cambiar esa lógica, ¿verdad? Por favor, ve Sí. a Venezuela. Sí, ¿verdad? Tenemos que cambiar esa situación. Qué bueno, de verdad, les agradezco a nombre de toda nuestra titularidad por la participación en este análisis político en este martes. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.